Bienvenidos, Matúselas. Hoy os traemos un análisis sobre la lectura de mesa. Empecemos. Nuestro objetivo principal es ganar la mesa y maximizar los puntos de victoria. Pero eso no significa que no podamos renunciar a algunos de ellos si nos acercan al game win. Por norma general, barajas de combate o bloqueo son más fuertes cuantos menos jugadores quedan en la mesa. Dejar morir a algunos de ellos les puede acercar a la victoria. Un ejemplo sería una baraja de bloqueo. Una baraja de bloqueo con 5 jugadores en mesa ve reducida su capacidad para bloquear. En cambio, con solo 3 jugadores en mesa, esto se ve incrementado. Y por tanto, tiene muchas más opciones de tener el control absoluto y ganar. Barajas de sangrado o políticas buscan el desgaste general de la mesa para ser más efectivas. Les interesa matar presas, no que se mueran las de los otros. Para hacerse la mesa, si es posible, antes de llegar al 1 contra 1. Una Blitter sería un ejemplo, la cual está enfocada hacia adelante mayoritariamente. Interesa poder asegurar la mesa haciendo los 3 primeros puntos de victoria. Así no depende de llegar al 1 contra 1 final para obtener el ansiado premio. Barajas de criar, o Brit, o también las multiusos, necesitan tiempo para montar su chiringuito y arrollar al resto. Dependiendo su tiempo de desarrollo, les puede interesar que mueran algunos jugadores para tener más turnos ellos. Estas barajas en las cuales creamos nuevos vampiros sin tener que influenciarlos o bajamos muchos aliados con el objetivo de superar en número a nuestra presa y al resto de jugadores. Necesitan cierto desarrollo, el cual puede ser lento. Entonces, uno de los factores clave también para estas barajas es el tiempo. Desarrollo de mi juego. No perjudicarlo con nuestras acciones. Vamos a poner algunos ejemplos. No hago nada para que no me bloqueen, por lo que no ciclo la mano y me estanco. Son situaciones en las que tenemos que evitar que nos pase una cosa así. Un ejemplo sería que una baraja de combate, por ejemplo, nos está amenazando en venir a visitarnos si no nos quedamos quietos. Al quedarnos quietos, nuestra baraja perderá tanto la iniciativa como el ciclado, por lo cual no podremos prepararnos tampoco para intentar mitigar esta situación que nos puede conllevar la amenaza del otro jugador. Entonces, por norma general, queremos jugar. Si esto implica que nos van a tirar vampiros a torpor, intentemos solventarlo por otra parte. Busquemos alguna alianza para que nos rescaten, etc. Mi vampiro necesita sangre urgentemente. No ataco a un vampiro de mi aliado, que es la opción más óptima, en este caso hipotético, porque no es mi presa. Hay veces en las cuales necesitamos hacer según qué acciones, aunque nos ganemos la enemistad de otro jugador. No tengáis miedo a hacerlo si es lo que realmente creéis que os puede ayudar en la partida. Otro ejemplo, no juego políticas porque no tengo los votos y no sé si pasarán. En este caso, un político que no tiene los votos, si no juega sus políticas, no desarrolla su mazo. Siempre podemos intentar una política siendo conscientes de que no pasará, o incluso pasamos a votarla y buscamos alguna alianza para que eso sí pueda suceder. Incluso cediendo al jugador que nos tiene controlados con votos alguna de sus demandas. Identificar las posibles amenazas. Mazos que no puedo contrarrestar y me sacan de la partida. Por ejemplo, pueden atacar a mi pool directamente, desangran mis vampiros, los mandan a torpor o diabolizan. No permiten desarrollar mi juego. Me bloquean las acciones, no dejan pasar mis políticas, me disputan cartas, etc. Mazos que si se desarrollan no podré parar. Jugadores sin presión. Se desarrollan demasiado y tienen tiempo para preparar sus cartas en mano. Estas amenazas interesa priorizarlas. Todo jugador realmente en una mesa de VTs es una amenaza. Ya sea porque contrarresta nuestro mazo, ya sea porque se puede desarrollar mucho o porque no tiene presión. Entonces debemos clasificar un poco cuáles son los jugadores que queremos fuera de la mesa antes.
La elección obvia es la presa, ya que nos dará pool, ya que es nuestro punto de victoria, etc. Pero hay muchas situaciones en las cuales podemos analizar si nos conviene matar a nuestra presa o debilitar a algún otro jugador. ¿Cómo se debilita mi presa? Por ella misma. Tenemos que ver de qué manera baja su pool, si puede recuperarlo o no puede recuperarlo. ¿Se desgasta con su propia presa o otros jugadores? Si una baraja tiene que jugar muchas cartas para pasar por encima de un jugador y esto hará que se desgaste y por tanto ya no sea tan competitiva a un medio plazo, podemos dejar que haga su juego y cuando esté más debilitada, porque se ha bajado su propio pool, porque se ha quedado sin esas cartas que podrían contrarrestar a nuestra baraja, etc., puede ser interesante, aunque tengamos la capacidad de matarla, dejarla viva. ¿En qué momento debo presionarla? Esto depende mucho del mazo que juego. Hay mazos que no tienen la capacidad para matar muy rápidamente, por lo que necesitan el desgaste de la presa. Necesitan también más tiempo para ir presionándola, desgastándola y así poder llegar a matarla. En cambio hay otros mazos que tienen una capacidad de hacer daño muy elevada. Estos mazos se pueden permitir dejar más tranquila una presa para esperar un momento más propicio para matarla y, por ejemplo, también conseguir matar a su metapresa. ¿Cómo controlo a mi predador? ¿Hasta qué punto me interesa que se desarrolle? ¿Me interesa como muro y puedo gestionar su presión? En este caso significa que estamos controlando bien a nuestro predador. Por lo tanto, si este se está desarrollando y puede aguantar a su metapredador, para nosotros es como si fuera un muro. Nos está protegiendo de que otro jugador lo mate, se haga más fuerte y entonces venga hacia nosotros. ¿Debo debilitarlo para que se centre en su predador para sobrevivir y quitarme presión? ¿Cuánto lo debilito? Si vemos que un predador nos está haciendo demasiada presión o va a ser capaz de hacerla, podemos mirar de debilitarlo para que empiece a preocuparse de su propia supervivencia. Podríamos atacar su pool directamente. Un jugador el cual se queda en ventana de su predador acostumbra a mirar más hacia atrás y deja más tranquila a su presa. Atacamos sus vampiros. Esto, por ejemplo, sería interesante en barajas que sacan muchos minions. Puedes hacer un poco de control de natalidad para que no tengan tanto potencial en un futuro. Puede ser muy interesante. O atacamos su juego. Hay barajas, por ejemplo, que bajan permanentes, los cuales podemos quitar de la mesa, robar, etc. Si no puedo pararlo, me está presionando y tengo que acelerar para correr más que él. En este caso, por ejemplo, podríamos comentar de que somos una baraja de Blitz y tenemos detrás a otra baraja de Blitz, la cual no podemos frenar y nos acabará matando. Por tanto, aquí entramos en el juego de a ver quién corre más. Nos volvemos más agresivos para intentar matar a nuestra presa antes de que nuestro predador nos mate a nosotros. Recibir ese pull que puede ser que sea clave para aguantar un poco más y seguir matando a las sucesivas presas y poder seguir en el juego. Equilibrio de mesa. Podemos considerar una mesa equilibrada cuando cada jugador puede presionar a su presa a la vez que es presionado por su predador. Romper la mesa. Idealmente queremos romper la mesa nosotros, cuando creamos que es el momento oportuno para tener la iniciativa. Si nosotros somos los que hacemos el paso inicial para romper la mesa, estamos diciendo cuándo se hace y somos los primeros en actuar. Esto nos da ventaja. Por supuesto, no siempre será posible porque se nos puede adelantar algún otro jugador que ha visto pues su ventana abierta para
para hacerlo. Al romperse la mesa, uno o más jugadores se ven beneficiados y aumenta su nivel de amenaza. Esto puede provocar la unión del resto de jugadores para contrarrestar la situación. Si vemos que una baraja de aliados, por ejemplo, ha conseguido bajar muchos aliados, sería, por ejemplo, el caso de los famosos Emeraldos, han conseguido salir del cementerio quemando cartas y de repente tenemos a una horda de legionarios que ya puede ir hacia adelante blindando, por ejemplo. Entonces el resto de jugadores podría unirse para intentar sacar esta baraja de la mesa, por ejemplo, atacando su pool directamente. El aumento de agresividad de los jugadores que siguen en la mesa será uno de los factores que se verá incrementado. Cuantos menos jugadores, más agresividad se verá en los mazos. Por lo tanto, deberíamos ser consecuentes con ello, mirando de defendernos de ese posible aumento de agresividad o gestionándolo a nuestro favor. La muerte de un jugador no tiene por qué romper la mesa e incluso puede devolverle el equilibrio. Así pues, en este ejemplo que poníamos con la baraja de legionarios ya completamente desarrollada, ha roto la mesa. Si el resto de jugadores se unen para sacarlo de la mesa, podría volver este equilibrio. Otro aspecto, ¿a quién interesa mantener o no el equilibrio en la mesa? Por norma general, los mazos de control, bloqueo e incluso combate buscan mantener más tiempo el equilibrio hasta dominar la mesa. Al caer jugadores, pueden ser más capaces de volver el equilibrio de mesa. Una baraja de combate contra 4 jugadores más tiene muchísimo trabajo. Va a ser difícil que pueda visitar a todos los vampiros que hay en mesa para conseguir el control absoluto. Por lo que dejar caer a alguno de los jugadores le va a beneficiar para poder hacer este multi-rush final sacando a vampiros de la mesa y terminando haciendo los puntos de victoria que necesita para tener el game win. Interesa a mazos que requieren más tiempo para desarrollar su juego, como por ejemplo los de criar, o buscar situaciones propicias, como los multiusos. Llamamos los mazos de tipo multiuso a los mazos que intentan hacer un poco de todo. Tienen algo para bloquear, tienen algo para aumentar blitz o pasar por sigilo, pueden botar, tienen diversas estrategias a seguir. ¿Qué más? Mazos con mucho potencial para reducir el pool. A estos les puede interesar que se rompa el equilibrio de la mesa, ya que se pueden ver beneficiados siempre que no sean la parte perjudicada. Cuando hay descontrol en la mesa, un mazo que tiene mucho potencial para matar diluye un poco el nivel de amenaza que representa. Así pues, dentro del descontrol, puede sacar el beneficio. Jugadores afectados por alianzas o pactos de otros jugadores pueden buscar romper la mesa para quitarse presión. Una de las estrategias que puede seguir un jugador cuando se están uniendo para ir contra él es buscar romper la mesa y forzar al resto de jugadores a no ver tan interesante esa alianza o pacto. Así pues, es una carta más que tenéis para intentar romper esas uniones entre otros jugadores que os molestan. Gestión del tiempo. Es uno de los aspectos más complejos de gestionar en una mesa. Y hay situaciones en que puede jugar a nuestro favor, como por ejemplo, tengo potencial suficiente para hacer la mesa rápidamente. Así pues, si va pasando el tiempo, mientras tenga esta capacidad de respuesta que me permita hacer punto rápido, pues me puedo sentir cómodo en perder algo más de tiempo o que la mesa siga desgastándose. No tengo opciones o estas pasan por pactar con otros.
Si ya no tenemos opciones en una mesa, solo nos queda el intentar unirnos con alguien para que nos ayude. Así pues, puede estar bien invertido el hecho de hablar con otros jugadores, perder tiempo para intentar convencerlos, para que nos saquen de esta situación tan incómoda de no tener un objetivo claro que podamos hacer. Otro aspecto que se da en las finales de torneo es si el tiempo nos favorece, porque si se termina la partida tal y como está, seríamos el vencedor. Recordemos que en los torneos hay un seeding inicial y el primer jugador que entra en la final con más mesas ganadas y o puntos de victoria es quien en caso de empate sería el vencedor. Así pues, se puede dar el caso de que si jugando esa final acabara por tiempo, nosotros fuéramos el vencedor. ¿Cuándo juega en contra el tiempo? Cuando mi mazo es lento en desarrollarse. Estos mazos tienen que buscar que la partida se agilice y se jueguen cuantos más turnos mejor. Así pues, miraremos de huir de grandes debates en la mesa que agoten el tiempo, de perder nosotros mismos el tiempo. Debemos agilizar cómo jugamos las cartas, cómo hacemos nuestro turno en general para intentar minimizar ese gasto de tiempo. Necesito bastante tiempo para matar a mis presas. Barajas, por ejemplo, de combate o de bloqueo son más lentas en matar a la presa. Así como, por ejemplo, pueden ser bastante rápidas en tirar vampiros a torpor, por ejemplo, atacar el pool directamente les cuesta más. Y hay situaciones, por ejemplo, en que si estamos tirando muchos vampiros de la presa a torpor, esta decida no influenciar más y ahorrarse el pool para que nosotros no las podemos matar tan rápidamente. Se pierde tiempo en la mesa y se han jugado pocos turnos respecto al tiempo transcurrido. Esto puede ser debido a pactos, porque llevan tiempo en realizarse, habrá voces que intentarán que no se hagan, políticas, por ejemplo, porque discutir hacia dónde irán los puntos asignados en una acción como un reckless, agitation, por ejemplo, o un parity, pues también cada jugador quiere decir la suya para intentar sacar beneficio, o interrupciones de otros jugadores. Hay opciones para intentar minimizar estas cosas. Hay jugadores que prefieren no pactar para que esto no suceda. Hay jugadores que juegan política y definen los términos sin escuchar a los demás para agilizarlo, etc. Desgaste del mazo. Debo ser consciente de los recursos gastados y de los que me quedan. ¿Puedo forzar el mazo? ¿Qué proporción de cartas que busco quedan en mi mazo? Consultemos nuestro descarte, así sabremos qué hemos estado jugando. Es muy importante también saber qué número llevo de cada carta. Conocer vuestro mazo es fundamental. Si estoy buscando deflections, quiero forzar mi mazo para ver si me sale alguno y no sé el número que llevo, puede ser incluso que es que ya no quede ninguno en el mazo. Así pues, esto os dará cierta ventaja. Hacia el final de la partida, que quedan pocas cartas en el mazo, si sabemos que nos quedan un par de copias por salir de esa carta, pues podemos considerar que las probabilidades de forzar nuestro mazo levantándonos, por ejemplo, con un par de vampiros o habilitándonos para parar, por ejemplo, podemos robar algunas cartas y si tenemos suerte, con una probabilidad alta nos podría salir ese deflection, misdirection que buscamos, por ejemplo. Es especialmente interesante con mazos que recuperan cartas o las descartan fuera del proceso habitual. Aquí podríamos poner, por ejemplo, las Azure Tablets, que recuperan cartas. Es muy importante recuperar las cartas y poner en nuestra librería una proporción correcta de esas cartas. Si todo lo que ponemos es sigilo, luego nos saldrá muchísimo sigilo. Si lo ponemos ese sigilo acompañado con aumentadores de bleed, esa proporción se mantendrá
y así es lo que iremos recibiendo con un poco de suerte cuando vayamos robando. Y luego otro ejemplo serían los liquidations. Cuando se usan liquidations tiramos muchas cartas al cementerio y es interesante que veamos qué cartas están cayendo. Así pues sabremos qué es lo que luego podemos echar en falta o no. Conocimiento de los otros jugadores de mi mazo. ¿Es nuestro mazo conocido? Esto da ventaja al resto de jugadores al estar acostumbrados al mismo. ¿Es usado por otros jugadores o de divulgación extensa? Las cartas y proporciones son las habituales. Esto hará que los otros jugadores sepan de antemano qué podemos hacer con nuestro mazo, cuántas cartas llevamos de cada de las cuales interesa que nos desgastemos para ellos luego poder pasar por encima de nosotros, etc. O no es un mazo conocido o confunde al resto. Esto nos da ventaja. Por ejemplo, los mazos de creación propia, que no están vistos, confunden a los jugadores porque no saben exactamente cómo se desarrolla ese mazo. Por lo tanto, no tienen un criterio tan definido de qué deben parar para frenarlo. Parece un mazo conocido, pero cambia proporciones. Podríamos tener un mazo de Stanislava que acostumbra a jugar cartas de Protean para dar sigilo, como el Earth Control, +1 de sigilo inferior, +2 de sigilo superior, y cambiamos esta carta por Rapid Change, que nos da +1 de sigilo a inferior y un combate a superior. Aumentando la proporción de cartas que nos permiten terminar un combate, nos volvemos mucho más resistentes a ellos. Cubre aspectos que no hacen mazos similares. Por ejemplo, no redirige sangrados para ser más agresivo en otro aspecto. Nuestro predador controla sus sangrados solo por miedo. Si nuestro predador cree que nuestro mazo lo va a redirigir mucho y con ello va a matar a su metapresa, puede estar controlándose buena parte de la partida hasta que se da cuenta que no llevamos tantas cartas de redirección. Y una baraja, por ejemplo, Kiasit de combate, sorprende a más de uno. O sea, no estamos acostumbrados a ver Kiasit de combate, normalmente siempre son bleeders. Así pues, saliendo con una Kiasit los primeros turnos influenciando hacia abajo para sacar vampiros y dando la sorpresa ya un poco más avanzada la partida, podemos descolocar al resto de jugadores. Colaboración y pactos. ¿A quién me interesa ayudar y a quién sacar de la partida? Podemos hacer colaboración directa. Quiero sacar de la mesa a un jugador y colaboro con otro para hacerlo usando mis recursos. Me interesa que un jugador sobreviva y lo financio, por ejemplo, rescatando sus vampiros de torpor o dándole pool con políticas. La colaboración por omisión. Aquí podría pasar, por ejemplo, que no presionamos a nuestra presa deliberadamente para que le vean como una amenaza y otros jugadores se encarguen de debilitarla. No ayuda a un jugador que considera una amenaza futura, aún siendo mi aliado y pudiéndolo hacer. A veces denotamos de que hay un jugador que nos molesta en la mesa, igual no inmediatamente, pero que en un futuro cercano sí que no vamos a ser capaces de sacarlo. Entonces, lo que nos interesa es que muera. Y por ello podemos hacer esta colaboración por omisión, dejando que otros hagan el trabajo por nosotros. ¿Necesito ayuda de otros jugadores? Evaluar qué beneficios y contrapartidas conlleva. Siempre que alguien nos ayuda, puede salir a debate cuál es la contraprestación que les vamos a dar a cambio. Entonces hay que analizar muy bien qué es lo que vamos a dar o no. Recordemos que en este juego podemos hacer pactos, se pueden cumplir o no. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Dependiendo del metagame se cumplen más los pactos y depende de dónde se juegue. Cuidado con torneos fuera de vuestra comunidad o país. Eso puede cambiar mucho. Todo pacto se rompe por reglamento en el 1 contra 1. Aun queriendo el jugador honrarlo, debe jugar a ganar la mesa y maximizar sus puntos de victoria. Un árbitro podría intervenir para que esto se cumpla. O sea que ir con cuidado con lo que pactáis, porque podríais incurrir en una violación de reglamento si intentáis cumplir un pacto en 1 contra 1 cuando eso no se puede hacer.
¿Cómo me percibe la mesa? Agresividad de mi juego. Cuanto más agresivos seáis, más rápido levantaréis las alarmas en otros jugadores. ¿Cómo perciben la maldad de mi mazo los otros jugadores? Está muy extendido el tener algunos tipos de mazos en el punto de mira por algunos jugadores. Un ejemplo claro son los legionarios. Siempre que alguien saca un legionario en mesa, acostumbra a ver otro jugador que intenta aprovechar el miedo o desconocimiento que hay de cómo parar uno de estos mazos para jugar a su favor. Entonces, tenéis que ser consciente del mazo que lleváis y de cómo lo van a ir los otros jugadores y cómo puede influenciar en cómo se os trate en la mesa. Interacción verbal y grado de mis amenazas. Por ejemplo, mazos de combate pueden amenazar rápidamente con visitar para condicionar el juego de otros y poder gastar sus recursos donde les interesa realmente. Esto sería un grado alto. Entonces, me va a dar muy bien las amenazas que os hacen, ya que a veces se puede ganar una partida simplemente hablando. Si nos dejamos convencer muy rápidamente, simplemente de palabra y no por hechos, podemos estar cayendo en el juego de un jugador que ha sido más hábil a la hora de llevarnos al huerto, como se llama, como se dice este dicho. Mazos políticos pueden amenazar en tirar raspas, por ejemplo los de Kynes o otros, y esto sería un grado más bajo de amenaza, el cual muchas veces no se interpreta de la misma manera que el caso que veíamos antes. El deseado perfil bajo. Esto lo habréis oído diversas veces, de que los jugadores prefieren mantenerse en perfil bajos, pasar desapercibidos en la mesa para que nadie les moleste e ir haciendo su juego sin que el resto de la gente se dé cuenta de realmente de la amenaza que suponen. Mi juego pasa desapercibido, hago mis cosas y no se perciben en la mesa como amenazas inminentes. Poca interacción verbal, huyo de conflictos y de pactos. Pensar que siempre que hagáis un pacto, una alianza, habrá algún otro jugador que os pondrá en el punto de mira. Si además sois vosotros quien lo proponéis, habitualmente es con quien más se fijarán estos jugadores. Es difícil mantener en el tiempo, si se obtienen resultados en torneos, el perfil bajo, ya que la gente os conocerá cada vez más y os tendrá en cuenta como una amenaza simplemente porque habéis obtenido resultados y se sabe que sois un jugador que conlleva un peligro bastante elevado. Bueno, ¿echáis en falta algún aspecto de la lectura de la mesa? ¿Tenéis alguna duda? Comentar en este vídeo y miraremos de dar respuesta e incluso puede dar pie a hacer otro vídeo. Recordad suscribiros y darle al like. Nos vemos en la próxima.